y voy a silenciar todos los micrófonos. De todas maneras, si alguien, no sé si quieres que te interrumpan o prefieres al final. Bueno, prefiero, me da igual, si quieren interrumpirme, me pueden interrumpir, no hay ningún Bueno, problema. entonces cualquiera podría Interrumpirme y ahí. Porque activar yo su las micrófono. diapositivas. Tú las vas pasando en tu... Espera, a ver. Ahora, ya estás. ¿Vale? Voy a silenciar a Puente y Cera. Vale, estamos todos ya en silencio. Venga, a tu Vale. disposición. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por estar ahí. Esta es una información que voy a dar acerca de un trabajo que para mí es interesante. No sé si para mucha gente, pero espero que sí lo sea porque es parte de nuestro patrimonio que está construido y que debemos de conservar. Antes de empezar, quiero agradecer a una serie de personas, a Jesús Cobo, a Ana Rubio, Javier Marcos y Lino Mantecón, y a la asociación ASELAR la colaboración que hacen de una manera desinteresada en este tema conmigo y desde hace ya bastante tiempo. Bien, el estado de la cuestión es, hace 10 años, paseando por un pueblo de Valladolid que se llama Villalón de Campos, observé esta casa que me pareció una casa mudéjar y era una vivienda que estaba en el pueblo, bastante derruida. Yo no sé cómo estará ahora. La he visto luego en alguna publicación. Es una auténtica casa mudéjar, una vivienda popular. No es ningún edificio militar ni palacio. Sencillamente es una casa, una vivienda. Como vemos, no tiene ningún hueco, está hecha entera de ladrillo, tiene escayola, tiene unos arcos hechos con escayola que tapan los jabalcones, tiene una puerta muy decorada con unas pilastras en esquinilla, muy típico del mudéjar. En esto entonces me acordé de una casa que hay en mi pueblo. Yo desciendo de un pueblo por mi familia paterna que es Alceda del Valle de Toranzo, y allí existe una casa gótica que siempre me llamó la atención y que fue el nexo de unión de estos dos edificios y por el cual entré en este mundo de las casas medievales, de las viviendas medievales. Bien, la vivienda medieval en Cantabria es muy poco conocida. La vivienda está muy poco valorada. Se ha tratado en algunas ocasiones, la han tratado algunos autores, como por ejemplo Alfonso Lastravilla, en un libro que tiene de dibujos y comentarios de la arquitectura popular montañesa. Tiene algunas casas como estas de Cabuérniga y estas otras de Cabuérniga. Es un estudio arquitectónico. Luego él hace algunos comentarios acerca de ellas, pero no es general, sino que solamente se limita a estas casas en esta zona concreta. También intervino en este tema José Luis Casado Soto, y como buen dibujante que era, realizó unos dibujos en el trabajo bastante interesantes. Y también lo que pasa es que él realizó el trabajo solamente en una zona de Miengo, en el Honor de Miengo, que dice, y se llama La evolución de la casa rústica montañesa. Y habla de ellas, pero no profundiza demasiado en el tema arquitectónico. Después, de una manera teórica, Eduardo Ruiz de la Riva, en su libro Casa y Aldea, trata el tema. Lo trata con bastante perspicacia, no en vano es un arquitecto y lo analiza desde un punto de vista arquitectónico y evolutivo. Pero tampoco demasiado. Él se limita a la zona occidental de Cantabria y se queda ahí. Él estudia, no lo generaliza, no van a buscar en más sitios, sino que sencillamente lo estudian allí, cosa que me parece muy bien. Luego hicieron un trabajo muy interesante con Cabanas y con
Ferran de Lastra en Puente Nansa, que también trabajan este tema, le tocan, algunas casas las dibujan. Pero en realidad la única que toca de una manera teórica así interesante es Carmen Díaz Herrera en su tesis sobre la Cantabria medieval. Tiene una tesis que se llama Cantabria en la Edad Media, que es un trabajo muy interesante y otra que realmente profundiza el tema. Bien, en esa tesis Carmen dice que hay un documento que habla de una casa que existe en Potes en el año 1000. En el año 1000, estamos hablando del siglo XI. Y entonces da unas características de esta casa, dice que tiene un antuzano. Antuzano allí lo llaman a esta zona que se encuentra delante, que es un corral que se encuentra delante de la casa. Es una zona cerrada, posiblemente para protección o algo parecido. Bien, dice que tiene un antuzano. Resulta que la mayoría de las casas que nosotros estamos encontrando en esta región tienen ese corral delante. Aquí vemos un ejemplo de unas casas que hay en Silió que tienen ese magnífico corral cerrado delante, y aquí vemos cómo las dos puertas dan al corral. Aquí hay otra puerta y luego hay más casas por aquí, por la izquierda. También dice que tienen un vesteito. Vesteito llaman a este porche, una zona que es un saledizo donde el habitante de la casa puede trabajar en él. Bien, estas casas están todas prácticamente con su porche o su soportal o su portalón o su vesteito, como lo llamamos, como lo queramos llamar. En este caso concreto vemos cómo el arco de la puerta queda por encima del forjado porque se ha modificado. Bueno, eso será un tema que trataremos más luego. Bien, esta es una puerta de la casa. Y luego también habla de que esas casas tienen hastiales. Es decir, está hablando de una serie de elementos que nosotros nos vamos a encontrar en las casas medievales que estamos localizando en esta región de Cantabria. Este es un hastial que aquí no sabemos diferenciar cuál es la tierra, cuál es la roca madre, cuál es la roca que está trabajada, dónde está la cal, dónde está, en fin, es una maravilla de elemento que ha perdurado aquí con el tiempo. Luego, estas casas, como observamos en la mayoría de ellas, tienen elementos del gótico. Luego tienen elementos también de medio punto y tienen elementos de dinteles rectos. Bien, el medio y los materiales. El medio es el lugar en el que se desarrolla esta cultura, esta vivienda, esta realidad social. Está generado por, como dice Carmen en su tesis, está generado por el valle. El valle es la unidad territorial. Creo que en eso hay bastante acuerdo y bueno, y es un tema además que no es muy arquitectónico, que es un tema más bien geográfico y que poco más hay que decir. Resulta que el tema de las materiales que utilizan son fundamentalmente la piedra y la madera. También en el documento ese del año 1000 que Carmen cita en su tesis, se habla de unos elementos que los llama cangatos, que son unas maderas que se utilizan para que el viento no lleve la paja de las cubiertas. Es decir, que como yo sospechaba, estas casas, muchas de ellas, tenían la cubierta de paja. Los arcos eran apuntados y podían ser también de medio punto, como ya he dicho, o rectos. Bien, ¿cómo crecen estas casas? ¿Cuál es el crecimiento urbano? Hacia el siglo X se citan villas o pueblos en los cuales vive la gente. Se supone que vive en casas, tiene que vivir en viviendas. De hecho, se llaman así porque se vive en ellas.
Tenemos un ejemplo de un barrio en un pueblo aquí en Quijano, que es el barrio de la Edesa. Este es un antiguo camino. Este es un antiguo camino que comunica Barcenilla con Quijano, que está a media ladera, y en él se desarrolla un barrio en hilera, en el cual hay una casa gótica, una casa medieval. El barrio se construye desde el nordeste hacia el noroeste, desde el noroeste, perdón, hacia el nordeste se construye. Este número 3 es la vivienda medieval. A partir de ella se van añadiendo edificios. A medida que se avanza, son más recientes. Posiblemente alguno de estos sea ya del siglo XX. Tienen todas las características. Es decir, que vamos viendo cómo se va creciendo, cómo va creciendo a lo largo del tiempo un asentamiento en unas casas y se va formando un barrio en hilera. Bien, las hay que se forman en hilera, pero también hay casas que son casas medievales, que son netamente urbanas, como pasa en Santillana, como pasa en Cos, como pasa en Bárcena Mayor, en Cahuérniga, en Valle o en Carmona, y también las hay que están totalmente solitarias, como el caso de la Venta de Barcenilla, que es una casa que se encuentra solitaria en el sitio más inhóspito del valle, ¿no? En mitad de la vega, y que era una venta, y es una casa gótica. Es decir, que se construyen de una manera no necesariamente siguiendo un criterio urbano, sino que se construyen por la necesidad de vivir en ellas. La verdad es que no sabemos cuántas variables influyen en un elemento como este, como el crecimiento urbano. El hecho de que haya una emigración, de que haya una pandemia como la que tenemos ahora, una guerra, que se construya una catedral cerca, el hecho de una peste, mil cosas pueden ocurrir que condicionen que haya canteros, que no haya canteros, que la gente se marche, que la gente venga, que haya tránsito, como puede ser una peregrinación. Todo eso da lugar a formaciones de núcleos, a formaciones de viviendas, a necesidades de que haya ventas, a necesidades de que haya casas. Este es el barrio de la Edesa. Aquí vemos que esta de aquí, de la izquierda, es la casa gótica, que como vemos quedan restos de ella, es decir, ha sido muy modificada, y el resto de ella se desarrolla. Cómo se va desarrollando progresivamente a medida que avanza el tiempo. Este es el hastel de la casa gótica, en el que quedan unas ventanas típicamente de la época. Bien, la tipología de la vivienda. ¿Qué programa tienen estas viviendas? Resulta que todas prácticamente tienen el mismo programa. Yo tengo un estudio hecho sobre esa casa de la que he hablado al principio en Alceda, que es una casa gótica, que inicialmente es esta casa que está aquí coloreada con un color azul morado. La parte de la cuadra y la parte de la vivienda tiene prácticamente la misma superficie. Con posterioridad le construyeron esta otra cuadra, bastante posterior, y la cuadra inicial la utilizaron como almacén. Con posterioridad construyeron este otro elemento y la cocina la sacaron de donde estaba inicialmente aquí adelante. Añadieron un cuarto de baño, etc. Y sacaron el soportal, el porche que está aquí. Bien, esta es una evolución de la casa, pero la casa primitiva era un esquema muy sencillo. La mitad prácticamente para los animales y la otra mitad prácticamente para la vivienda humana. Es muy similar a la distribución que tienen las pallozas. Es muy similar a la distribución que tienen las pallozas. Tiene una parte donde están los animales y otra parte donde está la vivienda humana. Además es que en la distribución también en línea de las habitaciones, con alguna habitación aprovechada al fondo, es muy similar a la que se utiliza aquí en Cantabria. Muy parecida. Hay otra tipología de casa que
que ya, no es, que ya se encuentra en más sitios, no solamente se encuentra en Cantabria, porque yo las casas medievales góticas las he encontrado prácticamente en Cantabria. Sin embargo, este otro tipo de casa está más divulgada, está más generalizada en España en general, y es fácil encontrarla en más sitios. En este caso, son unas casas que están en Castro Urdiales, que se han conservado muy bien y que consisten en unos elementos que van creciendo en altura, construyéndose en saledizo, con unos jabalcones que apoyan, estos jabalcones apoyan a esta estructura sobre la que se hace una estructura de entramado, que luego vuelve otra vez a salir aquí y que se van apoyando en estas ménsulas de cuarto de bocel. Las ménsulas de cuarto de bocel son unas ménsulas muy relacionadas con el medievo. Bien, aquí vemos una ménsula de cuarto de bocel y aquí vemos que estas casas tenían 3 pisos de altura. Al reformarlas se han suprimido, quizá por desconocimiento de su construcción o no lo sé por qué, pero no se han levantado nada más que uno. Esta foto es muy interesante porque vemos cómo existe un rebajado en la piedra donde se encaja perfectamente la armadura sobre la que apoyan los saledizos. Este es un cajeado que se realiza en la ménsula y eso me permite apoyar las viguetas, que luego las apoyaré con los jabalcones, con estos jabalcones que están aquí. Y esta viga no llega a tener la categoría, bueno, sí, es una viga pequeña, pero es una viga, es la que soporta el vuelo, el pequeño vuelo de las viguetas. Esta foto es una casa exactamente igual, de un libro de Vicente Lampérez, que la sacó en Avilés, que la fotografió en Avilés. Ya no existe. Aquí se vuelven a ver las ménsulas de cuarto de bocel. Estas son tipología netamente medieval de zona costera. La casa Evia, también en Avilés, con su arco, sus ménsulas, sus alturas. Es decir, se repite la misma tipología. Y también en el País Vasco. Aquí tenemos en Hondarribia, como vemos que se repiten las ménsulas. Lo mismo pasa aquí, con las cubiertas a 2 aguas. Aquí la cubierta no es la típica cubierta de la casa vasca, que vierte el agua a los laterales. Aquí el agua se vierte a la fachada principal. Lo mismo que pasa en esta. Y aquí volvemos a ver otra vez las ménsulas con los voladizos. Es decir, cumpliendo con el arco, cumpliendo todas las características de estas casas, de esta tipología de casas, que me parecen también muy interesantes. ¿Qué características tienen estas casas medievales? Bien, la principal característica, bueno, una de las características más importantes es que tienen la cubierta a 2 aguas y que el agua vierte a la fachada principal y a la fachada trasera. Eso es típico de las casas en Cantabria. Y luego esto se ha generalizado y todas las casas que se construyen prácticamente se construyen así. De hecho, si la cubierta se hace en un hastial, si la entrada, perdón, el acceso se realiza por un hastial, ya nos da la impresión de que tiene aspecto de caserío vasco. Bien, aquí vemos una planta de una casa medieval típica en la cual vemos la cuadra y la habitación humana. Estos 2 elementos que se le han añadido en la fachada. Y aquí vemos otra en la que, además de estos 2 elementos que se le han añadido a la fachada, han levantado un piso arriba, que es esto de aquí. Luego veremos un esquema de cómo se levanta, de cómo se hace esto y cómo evolucionan estas casas. Luego, otra característica que tienen, pues los arcos que los hay de medio punto, los hay arcos apuntados, y luego hay este tipo de dintel, que es un dintel muy característico de estas casas medievales. Son unos dinteles que tienen unas pequeñas ménsulas en los laterales para disminuir la luz del dintel, porque estas piedras suelen romperse muy a menudo, estos dinteles suelen romperse muy a menudo.
Estas pequeñas ménsulas, como ven aquí, tienen unos detalles, tienen adornos y están muchas trabajadas. Tenían mucho cuidado en el tema y eran muy delicados en el tema de la decoración de las estructuras, como luego veremos. Es decir, no eran simples carpinteros o simples canteros, eran algo más. Eran expertos talladores y lo hacían muy bien. No sé si el que vivía aquí lo hizo o un cantero que pasaba por allí porque estaba construyendo una catedral cerca o lo que sea. Aquí volvemos a ver las ménsulas de cuarto de Bocel, que están asimiladas a un edificio que está en Islares, en Casturdiales, en la zona de Casturdiales. Esta es una fotografía que me facilitó Jesús Cobo y está asociado a un arco apuntado, era un hospital. Islares. Tienen muy pocos escudos o ninguno. Este es un caso extraordinario. Este es un escudo de los Obregón que existe en una casa en Cervatos. Un arco conopial, pero vuelvo a repetir otra vez, muy bien tallado, con mucho cuidado y con estos botones que tiene aquí. Lo mismo que esta ménsula, que como vemos aquí tiene un cordón, etc. Eso es un detalle muy delicado, de mucha... O sea, que no se hace para una cuadra, para entrar de una cuadra. Aquí tiene un pequeño rebaje. O sea, que está muy bien hecho. Bien, vamos a ver las estructuras. La estructura no es en realidad parilera esta, yo creo que más bien es una estructura que llaman molinera. Pero bueno, puede darnos una idea. Una viga cumbrera que va de hastial a hastial y sobre ella se apoyan los cabios que me sirven para soportar luego la cubierta. Esto sería más o menos el sistema que se utiliza actualmente en Cantabria. Se construyen unos hastiales, sobre esos hastiales se ponen unas vigas de lado a lado, de muro a muro, luego se bajan unos cabios y sobre esos cabios se lleva unas maderas, unas tablas y sobre ellas se pone la teja. Esto es una estructura mixta de madera y piedra, de muro y viga, de muro y pilar o muro viga. Pero las medievales no son así. Las medievales son unas estructuras complejas, muy cuidadas y muy estudiadas. Este es el armazón interior de una casa medieval. Es decir, la arquitectura medieval no lleva las vigas a los muros. Lo que ocurre es que con el tiempo, en las modificaciones que ha habido y en las evoluciones que han tenido estas casas, sí se han metido en los muros. Pero en principio, las vigas no entraban en los muros. Las vigas estaban apoyadas sobre otras vigas y estas sobre pilares. La estructura era exenta. Aquí tenemos algún ejemplo de alguna estructura que todavía queda en esta región y como vemos, este es el muro del hastial. La viga no llega hasta el muro. Este pilar y esta viga y esta otra soportan a este puntal que apoya a esta viga cumbrera. Es curioso que luego veremos este apoyo que se da también para que vean lo delicado, lo trabajadores que eran y lo artesanos que eran esta gente. Este apoyo que hay aquí lo vamos a ver luego con más detalle. Y aquí vemos un entramado de la estructura. Como vemos, llega hasta la misma fachada. Hasta la misma fachada llega la estructura. Aquí vemos ese detalle que les decía de cómo recoge este puntal, cómo recoge aquí a la viga y la apoya para que no se pueda mover. Vemos los jabalcones. Esta es una torre que está en Zalla, la torre de Bolumburu, en Zalla. Es una torre del siglo XIII, del siglo XIV. La estructura es exactamente igual que la que estamos viendo. La estructura es exactamente igual que la que estamos viendo. Bien, y esto es una cosa que me llamó la atención, que son con qué detalle ellos
tratan a la estructura. Estos rebajes que hay aquí, que parecen una cosa al azar, que parece algo, sin embargo, si lo encontramos en más sitios, nos damos cuenta de que no es algo al azar, es algo intencionado. Es este tipo de tallas que hacen en los jabalcones de la casa gótica que hay en Alceda. Este tipo de tallas que hacen en todos los jabalcones que hay en esa casa. Es decir, esto lo hicieron adrede. Claro, ¿quién se dedica a tallar una madera para ponerla en la estructura de una casa? Porque esta talla está hecha a mano, con azuela y con jubias, etc. Bien, aquí se puede ver, esta casa está muy deteriorada, aquí se puede ver cómo todavía quedan restos de esos detalles, de esas marcas, y luego cómo apoya, cómo recoge la viga, el pilar a esta viga, y cómo aquí tenemos un anclaje de madera que lo atraviesa para que no se mueva esto de aquí. Son detalles, pero muy cuidados. Aquí volvemos a ver en otra casa, que esta ya no es en la casa esta de Alceda, cómo recoge esta viga, cómo recoge a la zapata, perdón, este pilar, cómo recoge a la zapata y a la viga. Es decir, era algo parecido a esto. Es algo parecido a esto. Esto se observa en muchísimas casas de ese estilo. Es un detalle muy típico de esta arquitectura. Bien, ahora vamos a ver cómo evolucionan estas casas. Hay dos tipos de evolución, mi modo de ver. Estas son casas medievales. No sé si son capaces de distinguir aquí que todavía se ve esta pequeña ménsula en esta puerta de este arco. Bien, estas son dos casas que han evolucionado hacia la modernidad. Es lógico, es decir, los propietarios querían vivir mejor y han abierto huecos, han quitado historias y han arreglado la casa, le han puesto la cubierta, no sé qué, le han puesto chimenea, que no, estas casas no tienen chimenea y la han cambiado totalmente. Vamos a hacer un esquema de cómo evolucionan estas casas. Vamos a ver un esquema. Supongamos que esta es una sección de fachada adelante, fachada atrás de la vivienda medieval. Lo primero que hacen es que levantan la vivienda, levantan la cubierta y adelantan la fachada, construyen aquí una habitación. Ese es el primer paso. Con el tiempo, levantan más la cubierta, adelantan la fachada y sacan un balcón y construyen una casa montañesa. Parece mentira, pero ¿cuántas casas medievales están metidas dentro de casas montañesas? Nos sorprenderíamos de la cantidad de casas medievales que están engullidas literalmente por casas montañesas. Yo voy a poner unos ejemplos para que vean. Esta es una casa que hay en Las Presillas. Aquí podemos observar cómo la casa original, que es esta puerta, la fachada es esta, está metida dentro de la casa y la casa ha sufrido una evolución. Aquí quedan restos de un entramado de madera y ladrillo con el voladizo, muy típico de esa época. Se han adelantado unos cuartos, se han hecho unos cuartos, a estos cuartos se les llama el cuarto del peregrino. Se han adelantado unos cuartos, aquí casi no tiene soportal, casi no tiene porche, pero se ve en el fondo la casa medieval, cómo está ahí. Bien, este es otro claro ejemplo. Aquí vemos una casa medieval, la fachada, la puerta de arco de medio punto, la puerta con los elementos de ménsula, cómo se ha construido de tal manera que se le ha solapado con las ménsulas, con las dovelas, este muro, y cómo luego se ha construido toda la casa, también con voladizo, etcétera, etcétera. Inicialmente, las casas medievales eran así, las casas góticas serían más o menos así. Si suprimimos esta puerta, pues más o menos sería esto. Es decir, es una casa que prácticamente no tiene huecos y que tiene, nada, la cubierta a dos aguas, no tiene chimenea, todo lo que hemos dicho. Posiblemente esta fachada esté rehecha bastante. Yo cuando la fotografié
en 1990 más o menos era esto. La verdad es que yo iba fotografiando esta casa, no me daba cuenta de lo que estaba sacando. Luego me di cuenta de que la casa estaba aquí, le hice unas fotos que andan por ahí, pero como entonces no se hacían fotos digitales, se hacían fotos de papel, pues se han perdido. Bien, este es un elemento que nos indica cómo ha evolucionado la casa medieval. Vemos cómo se le ha añadido una pared aquí, cómo se le ha colocado a la puerta. A esta casa gótica se le ha metido una pared. Aquí volvemos a ver una ménsula de estas puertas que son, seguramente esta sería la entrada del ganado. Aquí vemos como también, además de haberle solapado aquí este muro, le ha comido con el forjado, luego le pusieron aquí unas ménsulas para apoyar el forjado, etc. Otra cosa que hacen para poder tener luz en el soportal es levantar la cubierta. Claro, si no levantan la cubierta, al tener muy poca altura, pues la cubierta les queda muy baja y no les entra luz. Y entonces estas casas, una de las cosas que hacen es que realizan un recrecido de la fachada. Y en muchas se aprecia claramente. Y en muchas se aprecia claramente por la diferencia de la obra. Como este es el caso. Aquí vemos cómo, aquí se ve claramente cómo le ha recrecido la fachada para poder levantar la cubierta y de esa manera que pueda tener más luz. Si no, el soportal este tendría muy poca luz. Aquí también se puede observar lo mismo. Aquí vemos cómo se ha recrecido, cómo esta obra y esta son de distinta categoría. Esta es una mampostería y esta es una piedra de sillería. Y luego seguramente que estas puertas son añadidas. Esto se hace para ganar altura, como he explicado antes en el esquema, y de esa manera que tener el porche más luminoso. El esquema, ya puesto en 3 dimensiones, más o menos sería algo parecido así. Se adelanta la fachada levantando la cubierta y se saca una habitación en uno de los laterales, o 2, a veces se sacan 2. Luego, con el tiempo, se levanta la cubierta y se saca una habitación encima, es decir, una casa encima de la existente. Se hace una vivienda de 2 pisos. Este es un caso curioso porque una de las dudas que yo he tenido siempre es, ¿estas casas son casas medievales o son casas recientes? ¿O son casas de hace 30 años? Perdón, 30 años, 100 años. La verdad es que no lo sé. Pero en esta casa, que tuve la suerte que me coincidió en una obra justo al lado de la que estaba haciendo, resulta que tiene todas las características de una casa medieval. Sin embargo, ninguno de los arcos es ni de medio punto, ni apuntado, ni tiene ménsulas. Pero bueno, luego vamos a ver cómo aquí se nota perfectamente en una foto que hice desde el interior de la obra cómo se le añade el muro. La planta de la casa es esta. Esto era la cuadra inicial. Luego le añadieron una cuadra aquí, en este lateral. Y entonces, la foto que vamos a ver ahora es de este punto de aquí. Es decir, aquí está la fisura donde este muro se pega a este, que es este muro de aquí. Aquí vemos cómo el muro se le pega, se le añade a la casa. ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente la casa no tiene nada que ver con esta. Era una casa en la que compartían cuadra y habitación. ¿Que posiblemente sea más posterior? Pues sí, no digo que no. Posiblemente sea posterior al medievo, pero tiene todas las características y este tipo de construcción y este tipo de arquitectura se mantiene a lo largo del tiempo. Otra forma de evolución que tienen estas casas es que a veces es curioso, pero tienen 2 viviendas. No sé por qué, posiblemente la compartían o eran familia, y entonces tienen 2 viviendas. Y entonces, en vez de avanzar y conseguir espacio hacia adelante, lo que hacen es que se van a los lados y consiguen el espacio en los laterales y crean casas completamente modernas en los laterales, respetando siempre esta. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí vemos esta casa, cómo construyen esta, luego construyen esta y respetan completamente esta casa medieval. Es decir, es un esquema de este estilo.
Se repiten otra vez este tipo de detalles en las ménsulas, etcétera, como digo, con mucho cuidado y con mucho esmero. Y aquí ocurre otra vez lo mismo. La casa, que es esta, la inicial, que este es el corral que hemos visto al principio, que está en Silió, se crece hacia la izquierda y crece hacia la derecha. Aquí vemos una ventana medieval todavía. Es decir, que estas casas se construyeron en el medievo, estas casas. La ampliación. Bueno, y ahora voy a enseñarles unas fotos, y con esto acabo, de cómo se puede engullir una casa montañesa a una casa medieval. Aquí vemos esta ménsula de cuarto de Bocel, que ya es un dato a tener en cuenta. Algo que nos puede hacer sospechar. Esta casa está en Ajo y es la panadería. Si nosotros nos acercamos a la puerta, vemos cómo aquí dentro está la fachada de una casa medieval, con sus dos puertas de medio punto. Está un poco apuntado, pero bueno. Este es sorprendente. Esta es una casa que está en un pueblo de Villar, en la Hermandad de Campo de Suso, que es la casa de la familia Torices. Tiene aquí el escudo. La verdad es que había un perro que no me dejaba entrar. Tuve que hacer la foto desde fuera. Pero bueno, mereció la pena. Porque esto es lo que se ve en el zaguán de la puerta. Una puerta gótica. Una casa gótica que está metida dentro de una casa del siglo, será seguramente el XVII o del XVIII. Esta es otra casa que está en Cerrazo, en San Esteban de Cerrazo, que es del Solar Los González de la Sierra. Ya me llamó la atención la puerta de acceso. Me llamó la atención la puerta de acceso, un arco de medio punto. Qué raro que una casa montañesa tenga un arco de medio punto en el acceso, en la puerta de acceso a la fachada. Pero si me acerco, veo que dentro de la casa tienen esta puerta que da a la cuadra interior. Es decir, un arco de medio punto con una puerta típica de exterior en el interior de la casa. Dentro de esta casa existe, que se ve aquí, esta puerta es esta. Se ve aquí que la fachada, que la casa la ha engullido, la ha absorbido. Pero bueno, ya como máximo exponente de lo que se puede engullir es esta casa gótica que está en Casar de Periedo, que es un bar. Es decir, si se está tomando un café tranquilamente ahí en el bar y mira para la derecha, aquí vemos restos del bar, aquí vemos la barra, etcétera. Hay una puerta gótica fantástica que está en mitad del bar, con una ventana geminada. También aquí vemos las mesas del comedor, etcétera, que está en el centro del bar. En mitad del bar. Está completamente absorbida por la... Y nada más. Esto es todo. Sí. Magnífico, Aníbal. Y nada menos. Bueno, pues seguro que hay algún comentario o ¿Hay alguna... alguna pregunta? Sí, Aníbal, la primera casa que pusiste de José Luis Casado Soto, que es de Bárcena de Cudón, está absolutamente transformada. Es un bar y la han estropeado totalmente. Ya. De todas formas, algún día, si tengo ocasión, te la fotografío para que veas cómo está actualmente. Vale. Te lo agradezco, por aquella zona. Te lo agradezco, Pedro. Bueno, entonces esto, el interés de esto ahora ya para mí es encontrar una manera de protegerlas. He estado hablando con algunas personas de urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo y hay formas de encontrarlo, de encontrar la forma de protegerlo, pero el problema es que de cada casa que se quiera, porque yo entiendo que lo más normal de esto es meterlas en el catálogo municipal del Plan General. Pero claro, para meterlas en el catálogo general del Plan General, es como el Plan General en realidad es una ley, pues hay que hacer una modificación y la tiene que aprobar. Entonces, para aprobarla necesitan que haya un estudio de impacto medioambiental por cada una de las viviendas, por cada uno de los elementos que se quiera. Entonces, bueno, pues
Es una pequeña dificultad, habrá que aprender a hacer estudios de impactos medioambientales y meterlo, ir haciéndolo poco a poco. Porque el interés que tiene esto es protegerlo, de alguna manera. Aníbal, soy Domingo. Hola, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por la conferencia, fenomenal. ¿Te ha gustado? Pues nada, mucho, me alegro mucho. muchísimo, Pues nada, y las casas y la documentación, tal. Oye, quería preguntarte dos cositas. Uno, ¿tienes conciencia de que hayan sobrevivido ciertos ejemplos o ciertas casas en estado aparentemente intacto o muy intacto, de manera que se puedan identificar como casas medievales? Pues habría que entrar en todas y habría que dibujarlas y habría que levantarlo, entonces llegaríamos a alguna conclusión. Esto es un poco una estadística, porque hay casas en las que tienen estructura, pero yo no sé si esa estructura habría que hacer a lo mejor un estudio de cronología, con dataciones, no lo sé. Es muy complicado, no es sencillo. Yo puedo estudiar tipologías, formas, yo sé que un arco apuntado es un arco gótico, pero lo que no sé si un arco con dintel recto es gótico o no. Si está construido en esa época, que también se hacían. Entonces es difícil, no es sencillo. La idea sería si, sobre todo tú que has estudiado también las casas llanas, que las manejas como de alguna manera la parte, como en su evolución, como la manera de evolucionar, como la parte básica, ¿no? Como el principio, como el origen. Sí, a nivel de patrimonio, piensas que cabría la posibilidad de hacer alguna de estas casas monumento, ¿no? Hombre, bueno, no sé. musealizarla o alguna manera. Bueno, eso sí se puede hacer, claro, pero eso habría que comprarlas, habría que comprar la que se quiera hacer, porque claro, la propiedad no va a tener no va a hacer un museo allí. Entonces habría que comprarla por parte. De hecho, hay alguna que la ha comprado, por ejemplo, en Mazcuerras, el ayuntamiento tiene una casa gótica que la utiliza como centro social o algo así. Tiene una casa gótica que la utiliza como centro social. Es decir, no sería ninguna tontería que los ayuntamientos, por ejemplo, la casa gótica de Alceda se está cayendo. Pues no estaría mal que el ayuntamiento de Corbera de Toranzo la comprara y que hiciera en ella, pues la pusiera para lo que sea, para un centro de reuniones sociales, para lo que sea, para lo que fuere. Sí, sí. Eso sí que estaría bien, no estaría nada mal. Además, esas casas ahora valen muy poco, te quiero decir que están destrozadas, vale más arreglarlas que lo que cuesta. No tiene ninguna utilidad porque si vas a tirar todas las ventanas, son ventanas muy pequeñas, no tienen habitabilidad. Yo cuando estaba dibujando la casa de esta de Alceda me decía la señora, yo tengo ganas de tirar esa ventana, una ventanita pequeña, una apuntada muy chiquitina, decía, tengo ganas de tirar esa ventana porque es que, joder, aquí estoy cocinando a oscuras. Y digo, pues tiene usted razón. Yo, claro, no se puede decir que no. Pero eso no tiene sentido, el conservarlo. Entonces, si vives en ella, pero si no, pues sí. Lo que de alguna manera también es que como al final todas se arreglan, todas todas cambian, pues, las cambian radicalmente. Nos quedamos sin la posibilidad de preservar algún ejemplo, si es que todavía queda alguno intacto, de las diferentes tipologías, digo, esta medieval como... Hombre, las de Castro, por ejemplo, las de Castro que son las más así, quedan algunas. Lo que yo no sé es cómo estarán por dentro. Me imagino que no estarán muy cambiadas. Hay alguna que no estará cambiada, otras que se ve que sí, que han estado muy cambiadas, que están muy modificadas. Sí, no, bueno, si hay cualquier pregunta, si no, es que tengo la idea de que de alguna manera habría que tener un plan de conservación o no sé, de una cierta planificación o una cierta estrategia etnográfica casi entre arquitectónica y... Sí, esto es algo etnográfico, sí, más que es arquitectónico relacionado con la etnografía. Sí. De preservar ciertas cosas, porque los particulares, pues eso, que tienen sus necesidades, tienen sus necesidades de ampliar huecos, de hacer transformaciones, no sé, es muy complicado. Sobre todo ese tipo de patrimonio, todos entendemos que una iglesia pues, se puede mantener tal cual, o un edificio de tipo equipamiento, pero una casa de un particular pues es muy complicado. Yeah.
Muy complicado. Efectivamente. Muy bien. Perdone, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Una duda principal que tengo. En Asturias está muy estudiado cómo se pasa de las circulares a las cuadradas, de la payoza. Aquí se sabe si cuando se dio ese paso. Si No se te oye bien. A ver. No se te oye bien. Es que estamos todos dados. A ver, ¿Se me oye ahora? Ahora muy Vale. bien, Diego. Ahora no le oigo a él. Está silenciado. Nico. Ahora. ¿Me oyes? Sí. Vale. Que si se sabe en Cantabria, en Asturias, por ejemplo, está muy estudiado el paso de la payoza o la vivienda de planta ovalada a la cuadrada. ¿En Cantabria se sabe si hubo ese paso de algún modo? No se sabe. Aquí en realidad se han estudiado, aquí no se han estudiado payozas ni porque no las hay. Si las ha habido, ya no existen aquí. Y tampoco se han estudiado casas con el techo de la cubierta de paja porque tampoco las hay. Lo único que nos queda de arquitectura arcaica es esto. No nos queda otra cosa. No se sabe si hay algo previo que fuera circular como se presupone. No, yo estoy detrás de algunos elementos que creo que he encontrado de tipo cabaña redonda, pero no estoy seguro todavía. Tendría que hacer a lo mejor alguna excavación o algo así. Sería una cosa muy complicada y no lo sé si seré capaz, pero bueno. ¿Y ese paso se sabe si puede ser? Vamos, lo que me han explicado a mí en Estudio Historia y lo que me han explicado es que se cree ahora que los valles sufrieron un proceso de secación artificial para que la población se bajase a la zona llana de los valles. ¿Se sabe si es en ese cambio o eso ya es muy territorio desconocido? No, eso la verdad es que no. Yo he leído algo acerca de temas de valles y de castros en Asturias, pero aquí en Cantabria no tengo ni idea de eso. No sé, yo creo que eso no se ha estudiado. Son teorías que puede ser que sean ciertas, no digo que no, pero no las relaciono yo con la arquitectura. Esta es una arquitectura más, no sé cómo decirla, más culta. No es una arquitectura, como decía Domingo, de las casas llanas. Las casas llanas, desde mi punto de vista, son casas rurales, pero que tienen una función puramente casi de cuadra. Estas eran viviendas de familias que posiblemente luego derivaron en casas de más importancia, como esas que hemos visto, que se han construido encima de ellas. Son casas muy antiguas, no llegan a ser cabañas, son más que cabañas. O sea, que esto es la excepción, o sea, donde vivía la gente un poco más con capacidad económica y el resto vivían en cabañas de madera. Yo creo que sí, porque vamos a ver, si nos ponemos en el caso de la gente que vivía en aquella época, hacer un arco de piedra no debía de ser barato. Tenías que ser una persona o hacerlo tú o contratar a alguien que lo hiciera y debía de costar mucho dinero hacerlo. Tener un arco de estos de piedra no debía de ser sencillo. Era más fácil tener un arco con un dintel recto. De hecho, las casas que todos conocemos en la montaña en Cantabria, de casas, tienen todas un dintel recto, todas las casas, todas las cabañas y todas las casas llanas, etcétera, más o menos canteadas, pero con poca historia. Estas casas se ve que estaban hechas por gente con mucha cultura arquitectónica. Esos detalles de estructura que os he enseñado, esos detalles de puertas, de ventanas, esos no son detalles de un ganadero. Eso no lo hace un ganadero. Aníbal, hay algunas cosas en el chat. Hay comentarios para ti, algunas observaciones, te digo por si los quieres ir viendo. Hay un poco de todo. Al principio había presentaciones, pero ahora hay algunos comentarios.
por si quieres irlos viendo. Míralo. Te están hablando de los planes generales, de algunas casas, te proponen excursiones. Bueno, échalos un vistazo y puedes ir comentando. Ya. Sí, me dice Luis y me dice Silvia, Silvia me dice que si cuenta con un catálogo arquitectónico. Sí, los catálogos arquitectónicos ya lo he explicado, se pueden incluir estas casas en aquellas que no estén catalogadas, pero para ello hay que hacer un estudio medioambiental, hay que proponerla con la casa. Y claro, si resulta que en Cantabria yo tengo catalogadas, que también he de decir que mucha culpa de esto la tiene Mar Martínez, que es la impulsora de todos estos trabajos en colaboración con la Consejería de Cultura y el Colegio de Arquitectos, que si tenemos catalogadas del orden de 100 y pico casas, pues es que es prácticamente dedicarse solo a ello, exponerse a ello y estar dedicado 1 o 2 años a catalogar estas casas y a darlas de alta en los catálogos. Y bueno, pues la verdad es que no está el tiempo para hacer estas cosas. Y me pregunta Luis que si hay alguna casa que no es que esté aislada. Sí, ya he comentado, Luis Azurmendi me dice que si hay alguna casa. Sí, ya le he dicho que hay una en la casa de Barcenilla, la posada de Barcenilla, que está en el Valle de Cabórniga. Es una casa que está en La Vega, completamente aislada. No tiene nada alrededor, a lo mejor lo más cercano que tiene es a 500 metros. Pero claro, eso ahora que vamos en coche, pero antiguamente que se iba en caballo y que habría bosques y tal, pues estaba completamente aislada. Y sí que las hay aisladas, sí. Esta misma que hemos visto aquí en la Edesa de Quijano, está en principio, antes de construirse las casas a los laterales, estaría aislada y estaría sola allí. Pedro me dice que pasar por Herrera de Camargo, el Palacio de los Herrera, la torre, efectivamente, pues sí. Te lo agradezco, hay otra media docena de casas que pueden ser interesantes. Una de ellas es una torre medio cayéndose. En Escalante hay muchas casas medievales recrecidas, pues posiblemente, me dice Silvia, pues me daré una vuelta por allí para verlas. Conde de Tajuelo y otros títulos deben de estar incluidos en los catálogos de planes generales. Es una labor a largo plazo, pues sí, tiene razón Eduardo. Cristina Riancho dice que es muy interesante, explicativo, lo escribe muy bien. Un abrazo desde Madrid. Y Silvia dice que sí, que hagamos una excursión. María José David me pregunta si hay fotos de la posada de Barcenillas. Sí, yo tengo fotos de la posada de Barcenillas. Ya las pondré en Facebook porque tenemos en la página, te pondré en Facebook la posada de Barcenillas. Y la catalogación de forma de protección debe incluirse en el plan, pues sí, pero hay que meterla en el plan general, pero ya te digo cómo. A costa de hacer mucho trabajo. Entonces podíamos contratar a unos becarios del colegio y que van a darles cuando corran otros tiempos, cuando corran otros aires y que estemos libres de toda pandemia y demás. Y pues sí, se puede hacer. Parece que estaría, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Al hilo del comentario de Domingo, tal con Pablo, a veces en la Comisión del Patrimonio, opino que para promover la protección de la casa llana como tipo deberían comenzarse aquellos ejemplos más relevantes. Asunto aparte son el resto de casas que estudiadas. Sí, bien, tiene razón Pablo, sí. No está mal. Más allá de una cuestión de catalogación, Aníbal, también merece, yo creo que esto mismo que estamos haciendo tiene mucho que ver con la sensibilidad que se genere en la población y el aprecio que se genere por este tipo de construcciones y por los restos que perviven dentro de incluso otros restos, ¿no? Es tan historia es la casa medieval en el interior como la montañesa que se ha desarrollado encima y que tan interesante es. Forma parte de la historia uno y otro, ¿no? Es que yo pienso que la casa, bueno, no pienso, es que es lógico, es un eslabón en la trayectoria de formación de la arquitectura actual, de la arquitectura montañesa, es un eslabón más. No es que sea algo que esté ahí perdido y que no tenga ninguna relación con la arquitectura que se ha hecho. Es decir, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se ha ido edificando de una manera y se ha ido evolucionando. Y esas formas están encadenadas y una forma ha bebido de la otra.
Eso es natural, eso no tiene otra explicación. Luego hay gente que se dedica a esto. Hay un grupo, ya he dicho antes, que le he dado las gracias a CELART, que es un grupo que tiene la sede en Mazcuerras, sí, que se dedica a esto, a promover estas cosas y que colabora muchísimo conmigo y que, vamos, estoy súper agradecido. Sí, y lo que hay que hacer es darlo a conocer, pero la gente lo que quiere es una casa para vivir. Y si viven en esa casa y no tienen dinero para comprarse otra, ten presente que van a hacer unas ventanas grandes, van a mejorar la casa, van a poner una chimenea, van a quitar la cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal. En eso también tenemos nosotros mucho que trabajar, ¿no? Para cómo intervenir sobre estas casas sin perder su mérito ni su potencia, ¿no? Sí, quizás también... esa ventana valiosa es la que es el peor sitio para abrir un hueco. Precisamente tenemos que abrirlo aparte. No hace falta abrir una ventana en una axial. Igual puedes abrir una ventana en la cubierta y poner una veluz que hace menos daño a la casa, ¿no? Y cosas de esas, es decir, que sí, que hay soluciones. Sí. Hay soluciones. Muy bien. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias. Nada, hombre, encantado. Como siempre sabemos que estamos contando contigo siempre. Pues nada, encantado. Y muchas gracias a todos por compartir este rato. Sí, pues nada, muy bien. Venga, gracias. Nada, hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, saludo a todos. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Aníbal. Hasta luego. Nada, Domingo, un abrazo. Un abrazo.